Hola, buenos días. ¿Cómo están? Me imagino que muy bien y preparados para una excelente actividad este día. Vamos a entender lo que es eh, el disco cargado. Bien, siguiendo eh, con lo que estábamos haciendo ayer, vamos a tratar de entender mejor las coordenadas cilíndricas y usarlas para resolver problemas con geometría circular o cilíndrica, ¿ya? Entonces, les voy a compartir aquí lo que vamos a hacer. Ya. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Necesitamos, este es el problema, tenemos un disco, ¿ya? Y el disco tiene una carga. Esa carga genera un campo en un punto P y queremos entender y calcular el campo en ese punto P. Como los problemas estos son complicados, vamos a suponer que el punto P está en el centro del disco y a una cierta altura h. Entonces, les voy a poner aquí lo que teníamos ayer. Ya. Antes de resolver el problema del disco, vamos a entender bien lo que es lo que se llama elemento de área. Y el elemento de área es un dA, ¿ya? Y este dA es, ¿qué es lo que es? Es un cuadradito. Y tiene dL y dm. Ancho, alto. ¿Estamos? Es así de simple. Ahora, estos elementos de área se expresan en coordenadas para poder resolver los problemas. Por ejemplo, en coordenadas cartesianas, yo tengo, aquí tengo X, aquí tengo Y y aquí tengo Z. Las coordenadas cartesianas son coordenadas en las cuales los ejes son distancias. Los ejes, bueno, no es que sea una distancia, pero los ejes tienen unidades de distancia. Ahora, si yo digo que aquí está mi dA, el dA está en el plano IZ. Si el dA está en el plano IZ, el ancho va a ser DI y el alto va a ser DZ. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, dA es igual a DI por DZ. Ahora, mucho cuidado que este DI es una distancia y el DZ también es una distancia. Por lo tanto, el área es distancia al cuadrado, que es correcto. Esto se puede hacer en coordenadas cartesianas. En coordenadas polares es un poco más complicado. Si yo tengo el
DA, el DA lo tengo acá, por ejemplo. Si lo tengo ahí en el plano XY, entonces el DA va a ser DX de Y. Fíjense que tengo este y tengo ese. Ambos son de A, pero se expresan de manera distinta dependiendo del sistema de coordenadas y dónde estén ubicados. En el caso de las coordenadas cilíndricas es lo mismo. Espero que me estén escuchando, ¿cierto? Si no me están escuchando o si estoy hablando solo, está bien, de ahí. avísenme. Solo se escucha. Porque, ya, qué bueno, gracias. Oye, entonces, en coordenadas cilíndricas, uno dibuja primero estas de aquí. Las coordenadas cilíndricas son un círculo en el cual el vector R apunta hacia allá, por ejemplo. Este es el vector R. El vector Z apunta hacia arriba. Y el vector θ es perpendicular al eje R. El vector θ apunta hacia allá. Fíjense que las coordenadas yo tengo puesto un poco raro. Esto de aquí es equivalente a escribirlo de esta forma. Es exactamente igual. Ustedes pueden mover los ejes, pueden mover los vectores y siempre que se mantenga la dirección y el sentido, no hay problema. Esto es lo mismo que escribir el Z hacia arriba, el R hacia allá y el θ en esa dirección. Esto de aquí es exactamente igual a esto, ¿ya? A pesar de que en este caso yo puse el vector, lo dibujé aquí al final del R. Eso es una costumbre solamente. Yo también lo podría dibujar acá. Sigue siendo las mismas coordenadas cilíndricas y sigue siendo válido. Ahora, esto de aquí es un poco, se parece más a las coordenadas cartesianas, ¿cierto? Porque están los tres ejes partiendo, los tres vectores partiendo del mismo punto. Esto se hace así para entender, a veces para simplificar los problemas, pero es lo mismo y es equivalente, ténganlo bien claro eso. Ya, entonces, yo tengo ahora, otra cosa, el R es un vector, es una coordenada de distancia, podría decirse. Esta es coordenada de distancia. El Z también es una distancia, pero el θ es un ángulo. Es una coordenada de ángulo, ¿ya? Por lo tanto, el vector, este vector que tengo acá, no es un vector largo, es un vector ángulo. Ojo con eso. Los vectores pueden ser de distinto tipo. Hay vector fuerza, hay vector velocidad y hay vector ángulo. Este es un vector, pero es un ángulo, ¿ya? Por lo tanto, si es un ángulo, no me sirve para calcular áreas. Porque para calcular áreas yo necesito largos. Necesito un largo por un ancho, ¿cierto? Si tengo un ángulo no me va a servir. Entonces, teniendo esto, es que podemos encontrar lo que vimos en la clase pasada, que si yo tengo un R aquí, y tengo acá el ángulo θ, y tengo hacia allá mi vector θ, yo aquí pongo el dA. El dA en este caso, ¿qué va a ser el dA? Va a ser este ancho, y este ancho es dr, por este largo. Pero ese largo va a ser, eso ya lo vimos ayer también, este angulito chico, este va a ser dθ,
ese es teta y ese es de teta. De teta porque yo moví el vector R, lo giré un poquitito. Entonces, este va a ser R de teta. Entonces, de R por R de teta. Ya, hola, ¿cómo están? Ahora sí volví. Vamos a detener, estamos grabando. Ya, no me acuerdo en qué parte quedé, así que, porque me fijé después que se había cortado. Ya, lo que les quería, bueno, voy a suponer que quedamos por aquí. Entonces, en las coordenadas polares, nosotros necesitamos calcular los elementos de área. Es el esquema como el de la semana y está. Gracias por decirme eso. Estaba explicando los elementos de área, el DA, ¿cierto? El DA en coordenadas cartesianas es más o menos simple porque las coordenadas cartesianas tienen ejes o vectores unitarios que son vectores de largo, vectores largos, ¿ya? Las coordenadas cilíndricas tienen dos vectores que son largo o distancia, que son el R y el Z, pero el θ no es un vector largo, es un vector ángulo. Por lo tanto, un ángulo no nos sirve para calcular distancias. Un ángulo sirve para calcular ángulos, ¿cierto? Más o menos obvio. Entonces, cuando uno quiere calcular el elemento de área en coordenadas cilíndricas, uno pone el área sobre el eje R, como este cuadradito que está acá, y el ancho va a ser dr y el alto va a ser r de teta. ¿Por qué? Eso ya lo vimos en la clase pasada, porque esta distancia de aquí no es recta, sino que es un poco curva, porque si yo giro el R, me va a hacer una curva. Por lo tanto, este pedacito es curvo. Y al ser curvo, para calcularlo, lo hago de esta forma, r de teta. ¿Ya? Entonces, ahí estamos con el vector, el elemento de área. Ya. Y para complicarles la vida un poquitito más, porque ustedes saben que los profesores, ese es el objetivo fundamental de los profesores, vamos a definir vector área. Y el vector área es un vector con módulo el área a área y dirección la perpendicular, la normal. Esto se entiende fácilmente si uno hace un dibujito. De nuevo nuestro sistema X y Z. Entonces, yo tengo aquí un área. Voy a definir esta área chiquitita que está acá, ¿ya? Ese va a ser mi DA. ¿Cómo calculo el DA? En este caso es fácil, ¿cierto? El ancho es DI y el alto es DX. Profe, Ajá. ¿lo puedo molestar un poco? ¿Puede volver a explicar la definición del vector área? Por favor. Ya, mira, el vector área es un vector que se define a partir de algún área. Puede ser un área chica, infinitesimal, o un área grande. ¿Cómo se define? Se define primero en que el módulo del vector es el área, el área físicamente. Por ejemplo, si yo tengo este cuadradito de 2 por 3, o no un cuadrado, este rectángulo de 2 por 3, ¿cuál va a ser el área? El área va a ser 6, ¿cierto?
6 metros, 6 centímetros, lo que sea. Entonces, el módulo de este vector va a ser 6. ¿Cuál es la dirección del vector? Porque los vectores tienen dirección. La dirección va a ser la normal, y la normal es lo mismo que la perpendicular. Acuérdense que normal es igual a perpendicular. Eso se lo vamos a perpendicular. Normal y perpendicular. Entonces, por ejemplo, este de aquí. El área está sobre el plano XY, ¿cierto? ¿Cuál es la dirección perpendicular? Una dirección hacia arriba. Esa es la dirección del vector del área, ¿cierto? Esa es la dirección perpendicular a esta área. ¿Y cuál es esa dirección? Es la dirección Z. ¿Cómo se expresa la dirección Z con vectores? En dirección catongo. Entonces, ese es el vector de área. Vector de área va a ser igual a DI, DX, catongo. ¿Estamos? Eso se llama vector área. Ahora, vamos a preguntarle a alguien por ahí, ya que estamos en eso. Voy a hacer aquí mi área. Vamos a preguntarle a alguien por ahí. ¿Cuál es el vector de área en este caso? ¿Quién le pregunto? A ver, ¿o alguien quiere responder? Malo. Alguien respondió. ¿Por qué está mala la respuesta que me dieron aquí? Producto cruz. Debería ser de X, de Z, J tongo. Excelente, eso, acuérdense. Es de X, de Z, J tongo. De X, de Z, no es vector. ¿Ya? Mucho cuidado con eso, no confundan los números con vectores. Los vectores siempre tienen dirección. De X, de Z es simplemente un área, es un número, no es un vector. Cuando yo estoy preguntando por el de A con una flechita, estoy preguntando por vectores. Entonces aquí tenemos que ser cuidadosos y hacer las cosas bien. ¿Estamos? Pero el producto cruz se hace usando vectores. Dx no es un vector. Dx es una distancia. Si tú me dijeras y cruz j, eso es un vector. ¿Ya? Ojo, acuérdense que una cosa es el vector, y el vector siempre tiene que tener un I tongo, un J tongo, un R tongo, un teta tongo, lo que sea. Si no, no es un vector, ¿ya? Mucho cuidado, a pesar de que ustedes me digan, sí, sí es un vector. Si ustedes me ponen A, ese A es un número. Si ustedes me ponen A con una flechita arriba, ese es un vector. ¿Estamos? Aquí las cosas son de una manera y nada más. No hay otra interpretación. Ya, entonces, ese es el vector A. Y ahora vamos a ver el problema de campo de un disco cargado con Q de radio A en el punto P a una altura H. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, entonces veamos este problema. Miren, entonces, ¿cuál es el problema?
vamos a dibujarlo como siempre de esta forma, que es la manera estándar de hacerlo. X y Z. El disco está aquí en el plano XY. Y acá arriba tenemos el punto P, que está a una altura H. La mayoría de las veces los discos tienen radio A o radio R. Las alturas casi siempre son H. Y las cargas son Q. Entonces tiene carga Q. Ya, lo más fácil. ¿Cuál sería la densidad? La densidad de carga de este disco. Ahora le vamos a preguntar a alguien. Ya vamos a alguien que ande dormido por ahí. Nicolás Roa. Nicolás Roa, ¿cuál sería la densidad de carga de este disco que tengo acá? Que tiene radio A. ¿Cuál sería ¿Cómo, profe? Disculpe que no lo escuché bien. ¿Cuál sería la densidad de carga de este disco? Este es un disco que tiene una carga Q y el disco tiene radio A. El sigma es la densidad de carga. Sí, profe, la verdad voy atrasado con las clases, no las puedo ver en el horario, así que no le podría responder. Mira, fíjate, pero espera, fíjate si no es difícil. Mira, la densidad de carga es carga partido por área. ¿Cuánto sería ahí entonces? Siempre es así, la densidad siempre es carga partido por área o carga partido por largo o lo que sea. La carga, ¿cuál sería? ¿Q? Ah, Q, perfecto. ¿Q? Q. ¿Y cuál sería el área del disco? Sería el área convencional de un círculo, ¿no? Pi por Justamente, R al cuadrado. pi por R Pi al por R cuadrado. al cuadrado. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Viste que no es difícil? Pi, en este caso el R, el radio vale A, así que pi por A cuadrado, ¿ya? Se fijan que si uno se va por partes, es bastante fácil, pero no se salten los pasos. O sea, si ustedes dicen cuál es sigma y lo tratan de calcular al tiro, no. Váyanse primero carga partido por área. ¿Cuál es la carga? Ah, es esto. ¿Cuál es el área? Ah, es eso, ¿ya? Si uno se va por pasos de a poco, es más fácil entenderlo, ¿ya? Entonces tenemos con el sigma. Después, ¿cuál es la formulita que nos piden? El campo, ¿cierto? Campo igual E, y esto es estándar. K sub C, una integral de Q, R menos R', partido por R menos R' al cubo. ¿Ya? Y esto es siempre así que en realidad esto es cosa de que se sepan la fórmula o que la tengan anotada por ahí en alguna parte para que no se olvide, pero no cambia. Lo que sí cambia es qué es lo que son cada una de estas cosas. Entonces, el R era por definición, y siempre va a ser así, R va a ser igual un vector del origen al punto P, al punto donde estamos calculando el campo, P. Entonces, es un vector que parte del origen y llega al punto P. Por lo tanto, si aquí está el origen, este va a ser R. Y ese R es fácil, ¿cierto? Y ese R sería, ¿cuánto dijimos que era? H. H catongo. Acuérdense, siempre hay que poner la dirección, que sería el catongo. Y H es la distancia, H es el largo de este vector. ¿Ya? Y ahora, el R' va del origen, vector del origen a la carga. Ya, ahora vamos a hacer un mini repaso.
La carga en realidad está distribuida en todo el disco, ¿cierto? Entonces, si yo digo del origen a la carga, ¿cuál? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Cómo es la cosa? Entonces ahí uno dice, ya, yo voy a definir, voy a pescar un pedacito de carga que a esa le voy a llamar DQ, que va a estar aquí, por ejemplo. ¿Cuál va a ser mi carga? La carga va a ser DQ. Y es un pedacito que está en alguna parte del disco. Ojo, en alguna parte. No está ni en el borde, ni en el centro, ni en el ángulo 10 grados, ni nada. En alguna parte cualquiera. Entonces, ese va a ser mi R'. Este va a ser R'. Fíjense que yo puse una carga en cualquier parte. Ahora, como esa carga puede ser cualquier cosa, significa que el R' es variable, va a ir cambiando. ¿Por qué va cambiando? Porque tiene que cubrir todo el disco, tiene que moverse por todo el disco. Por eso el R' es variable, pero yo lo puedo expresar como un vector. Aún así, a pesar de que sea variable, igual le puedo poner R'. Ahora, en coordenadas cilíndricas, ustedes saben que en coordenadas cilíndricas el vector R sigue al punto que ustedes están tratando de agarrar, el DQ. En este caso, el vector R de las coordenadas cilíndricas va a estar siempre donde está la carga DQ. Si la carga se mueve para allá, el vector R para allá el vector R' se mueve hacia allá. Entonces, si yo la carga la pongo aquí, el R' se me va a mover para allá, R'. ¿Ya? Ahora, en coordenadas cilíndricas, ¿cómo se expresa el vector, este vector que va hacia allá? Se expresa como R por R tonto. Ya, y aquí quizás algunos se quedó perdido, pero vamos a ver. R' es igual a R por R tonto. Ya, entonces, miren, ¿por qué? Aquí hay que tratar de no confundirse. R' es el vector R', vector que da la posición de la carga. R es el vector de las coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas, ¿ya? R, el módulo de R es igual a R. R es el módulo de este R que está acá, ¿ya? Eso es para que no se confundan, ¿no? Porque, en realidad uno tiende a confundirse en esta cosa. Ay, es que ven que aquí tenemos otro R. Es un problema de notación, pero espero que me entiendan. Este R que está acá es el vector que me da la posición del punto P. ¿Ya? No, traten de no confundirse, pero los vectores son distintos. Entonces, por eso, el que me da la posición del DQ es este vector R'. Y este vector R' yo lo expreso en coordenadas polares o cilíndricas como este R de aquí, que es el vector de las coordenadas cilíndricas. Ya, y por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Que R' es igual a R por R tongo. R es el módulo y R tongo es la dirección. Ya, ahora, R menos R', R menos R' va a ser igual a H catongo menos R tongo, ¿cierto? El módulo de R menos R' va a ser igual a raíz de H cuadrado más R cuadrado. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál va a ser DQ? DQ
es esta carga chiquitita. Es una manera de calcularlo, es la densidad por el área, ¿cierto? Es la densidad de carga por el área. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Cuál es la densidad de carga? La densidad ya la calculamos. La densidad era sigma. Por si acaso lo voy a anotar aquí. Sigma era igual a Q partido por pi a cuadrado. ¿Y cuál es el área? El área de esta cosita es el área que ya calculamos hace un rato. Que era, si se acuerdan bien, era R por dr de teta. Este es el área. Ese es el área. Fíjense que este área tiene unidades de área. ¿Por qué? Porque R tiene unidades de largo, metro, lo que sea, y dr también tiene unidades de largo, también es metro. Por lo tanto, aquí tenemos metro cuadrado. Teta no tiene unidades. El ángulo no tiene unidades, así que aquí lo que tenemos es metro cuadrado. ¿Estamos? Entonces, esto va a ser mi área. Ya, y ahora hay que armar la integral. Si tienen dudas, pregunten, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que era igual a E? Era igual a K sub C por integral. dq, aquí primero iba el dq. dq es esto, es sigma R de teta. Después había R menos R'. R menos R' era H catongo menos R tongo. Partido por el módulo, que era la raíz de H cuadrado más R cuadrado elevado a 3. ¿No? Ya. Ahora podemos ver cuáles son los límites de la integral. Recién ahora podemos ver cuál es la cosa. Miren, fíjense. R, a ver. Estamos integrando en dr y en dθ. Voy a dibujar esto de nuevo para que se entienda un poco mejor. Voy a dibujar el círculo desde arriba. Este círculo lo voy a dibujar desde arriba. Aquí tengo el eje X. Este va a ser R. Ese va a ser, a ver, ese es R tongo. Este es teta tongo. Y aquí está dA. Miren, fíjense más o menos lo que esto que tengo acá es lo mismo que lo que está allá. El ángulo teta se mide a partir desde el eje X. Esta área, este de aquí, va a ser mi dQ, igual a sigma dA. Ese de ahí va a ser el dQ. Cuando uno integra, tenemos que integrar sobre todo el área. ¿Qué significa eso? Significa que este pedacito que está aquí tiene que moverse por todo el área. ¿Ya? Entonces, yo podría decir, voy a poner primero el cuadradito acá. Perdón, lo voy a poner, sí, lo voy a poner acá con R igual 0. Y lo voy a hacer, dar una vuelta por el círculo. Después voy a poner el cuadradito un poco más allá y le hago dar una vuelta por el círculo. Y así sucesivamente. Si yo hago eso, cambio el R, lo pongo en 0, doy la vuelta. Lo pongo un poquitito más allá, doy la vuelta. Lo pongo un poquitito más allá, doy la vuelta. Así voy a cubrir el círculo completo, ¿cierto? ¿Qué es eso en términos de los límites de la integral? Primero, el teta tiene que variar desde 0 a 2pi para poder yo dar la vuelta a todo el círculo. Y después el R tiene que partir de aquí y llegar hasta acá.
porque el último R va a ser acá, cuando el cuadradito esté acá, el cuadradito está acá arriba, y aquí yo me voy a dar toda la vuelta y voy a cubrir la última área del círculo. Entonces, eso significa que θ varía de 0 a 2pi y R varía de 0 hasta... entonces, límites θ de 0 a 2pi y R varía de 0 a hasta A. Ya, y vamos ahora a separar esta integral, igual que antes, vamos a tener un E1 más E2. E igual a E1 más E2, en que E1, ¿cuál va a ser? Va a ser esta primera parte, la integral C sigma R de θ, H catongo, partido por esta cosa, esa raíz elevado al cubo, ¿ya? Primero, esto es constante, ese es constante, no hay nada que varíe en θ, por lo tanto podemos hacer la integral en θ. Y esto que nos da 2pi K sub C sigma H catongo por la integral de 0 a A de R partido por raíz de H cuadrado más R cuadrado elevado a 3 medios. ¿Ya? ¿No? Y ahora, acá, esta integral es fácil porque si se fijan, lo que hay arriba es se las dejo de tarea, pero yo como me las sé es, entonces, tenemos 2pi K sub C sigma H catongo. La integral de esto es 1 partido por raíz de H cuadrado más R cuadrado. A ver, derivemos esto y nos debería dar eso, ¿cierto? La derivada de eso me da menos 1 medio. ¿No Por visto la que la derivada pi vino de por ahí? esto, por 2. ¿Qué pasa? Mm, ¿Alguna consulta por ahí? ¿Están medio cansados ya? Sí, de hecho sí. ¿Se me pasó la hora? ¿Cómo ando el tiempo? No, todavía queda tiempo, ya. Ya. 11:20. ¿En qué hora quiere almorzar? Sí, espérese, yo creo que denme un segundito que esa... Buen plan. Déjame vivir. Ah, la cuestión. Llévatela, te va a necesitar. Oye, Sí, está en la parte del asiento del copiloto donde se guardan los papeles. al que habló, al que acaba de hablar del asiento del copiloto, se escuchó todo, así que quizás podría... ¿Se me escucha? Ya. Estaba muy laqueado, profe, lo siento. No importa, está simpático. Ya, miren. Entonces, eso nos da la integral, la primera integral, 2pi K sub C sigma H catongo, ¿ya? ¿Y esto cuánto nos da? Nos da un menos por ahí. Es 1 partido por raíz de H cuadrado más A cuadrado, menos, esto evaluado en 0, y menos 1 partido por H. Entonces, esto nos da la primera integral. Y ahora tenemos que hacer la segunda integral. Espero acordarme
la segunda integral era 2pi, no, era K sub C sigma la integral de R de R de teta, y aquí había un R tongo, ¿cómo era? H catongo menos R tongo, ¿cierto? Ahí sí, partido por raíz de H cuadrado más R cuadrado elevado al cubo. Creo que era eso, puede que me haya equivocado en alguna cosa que me falta. Los límites son lo mismo porque estamos integrando en R y teta, por lo tanto esto sería una integral doble de 0 a 2pi y de 0 a R, de 0 a A. Ya, aquí hay que fijarse en una cosa bien importante. R tongo no es constante. El tongo no es constante porque es un vector que se mueve. Acuérdense de eso, el vector R se mueve, por lo tanto yo no puedo sacarlo fuera de la integral. En el caso anterior, el catongo, yo sí lo saqué fuera de la integral porque el catongo no se mueve. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Este retongo lo vamos a expresar en coordenadas cartesianas. ¿Ya? Y esto se lo voy a dejar de tarea a ustedes, a ver si alguno R tongo. En este caso particular, R tongo va a ser coseno teta y tongo más seno teta j tongo. Lo que hago en este caso es proyectar el R tongo que está aquí está el R tongo, lo proyecto hacia el eje X y esa proyección es el coseno. Lo proyecto hacia el eje Y y esa proyección va a ser el seno. Esto ya también lo hicimos cuando resolvimos el anillo. Entonces, R va a ser eso. ¿Ya? Por lo tanto, reemplazo ese R tongo allá arriba. ¿Y qué me queda? Voy a borrar acá abajo porque no me queda mucho espacio. ¿Qué me queda? E2 es igual a sigma, K sub C, sigma, la integral doble de R de teta, este R que es un R cuadrado, por coseno teta y tongo más seno teta j tongo. Partido por la raíz al cubo. Ahora, tengo todavía que integrar en R y en teta. Resulta que la integral de R, esta integral en R es complicada. Esta es re complicada, no es tan fácil como la anterior. Pero la integral en teta, ¿cómo se hace? Ustedes saben, no sé si se acuerdan, cuando uno tiene una integral doble, uno puede integrar primero en R y después en teta, o viceversa. Uno puede integrar primero en teta y después en R, da lo mismo. Esto es conmutativo. Resulta que en esta integral, este número de acá abajo no depende de teta. R cuadrado tampoco depende de teta, de R tampoco. Entonces, esto yo lo puedo escribir de la siguiente forma. K sub C sigma, la integral de 0 a de R cuadrado de R partido por la raíz al cubo por la integral de coseno teta y esto es de 0 a 2pi más seno teta j de teta. Fíjense que yo saqué fuera de la integral en teta, saqué lo que no depende de teta.
R no depende de teta, de R tampoco, y esta raíz tampoco depende de teta. Entonces me queda solamente coseno teta y seno teta. ¿Cuál es la integral de coseno teta de 0 a 2pi? Vamos a preguntarle a alguien por ahí a ver si se acuerdan. Raúl Mercado, no sé si está por ahí. Raúl Mercado, ¿cuál sería la integral de coseno teta de 0 a 2pi? Se resolvería igual como si fuera una integral tradicional, ¿o no? Tal cual, exactamente igual. Entonces sería seno, si no me Seno, equivoco. perfecto, seno teta. Seno teta, seno en 0 es 0, ¿cierto? Ujú, Seno de 2pi es 0 también. también. Por lo tanto, la integral del coseno es 0. ¿Y cuál es la integral de seno? Coseno. Coseno, ¿no es cierto? Coseno. Ahora, coseno de 2pi es 1, menos coseno de 0, que también vale 1, 1 menos 1, Cero también. 0 también. Perfecto. Entonces, esta vale 0. Ahora, 0 multiplicado por una integral súper complicada, ¿cuánto nos da? 0, ¿cierto? Y ahí estamos. Entonces, la segunda patita, este de acá, es 0. Y por lo tanto, nuestro resultado es lo que les puse hace un rato. Y no me acuerdo cuánto era, porque está... Denme un segundito. Voy a escribir. Ya, el resultado era este de acá, po. Este de acá, este es el resultado. Entonces, este es el resultado. Ya. Ahora, lo último que tenemos que ver aquí. Entonces, vamos a escribirlo un poco más decente. Miren, menos 2pi K sub C sigma H catongo, factor de 1 partido por raíz de H cuadrado más A cuadrado, menos 1 partido por H. Primero que nada, ¿en qué dirección apunta el campo? Si se fijan, aquí nos dice que apunta en la dirección catongo. Por lo tanto, el campo en este punto apunta hacia arriba. Ese va a ser... A ver, vamos a borrar algunas cosas. Ahí está el campo E. Ojo que con el campo es un poco distinto. Bueno, el campo apunta hacia arriba en este punto. Ahora, ¿está bien eso o no? Si el sigma, si la carga es positiva, el campo debería apuntar hacia afuera. Porque si yo tengo, acuérdense de la fuerza, el campo es parecido a la fuerza. Si yo tengo una carga Q sub 0 positiva y tengo aquí una carga positiva, estas dos se van a repeler. Por lo tanto, la fuerza va a ir para arriba y el campo también va a ir hacia arriba. Entonces, el campo va hacia arriba. Ahora, ¿esto da hacia arriba o no da hacia arriba? Tenemos un negativo acá, ¿cierto? Pero esto también es negativo. 1 partido por la raíz más a cuadrado menos 1 partido por h es menor que 0. Por lo tanto, menos con menos me da más. Por lo tanto, el campo apunta hacia arriba. Hasta ahí estamos bien. Ya.
Eso hay que revisarlo siempre, por lo menos revisar si es que el resultado nos apunta en la dirección correcta. Ya, ahora vamos a hacer una última cosita, que es tratar de entender, de usar este resultado para obtener algo un poquitito más amplio. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, espérense, antes de seguir con eso, vamos a ver otro problema, que es el problema de la simetría. Miren, si yo tengo un disco, lo vamos a dibujar un poco mejor, está todo medio desordenado. Si yo tengo un disco y calculo el campo, por ejemplo, acá al lado, ¿hacia dónde creen que va a ir el campo generado por este disco en ese punto? El campo está en el plano, ¿cierto? Y el campo tiene que ver con la fuerza. Entonces, lo más seguro es que el campo apunte hacia allá. Acá arriba, ¿por qué el campo no apunta, por ejemplo, hacia allá? Piensen un poco este problema. Si yo tengo un disco acá abajo y yo calculo el campo acá arriba, ¿por qué el campo no me apunta hacia arriba y no me apunta un poco hacia el lado? Acá es cuando tenemos que pensar en simetría. Resulta que este disco es simétrico, bueno, es circular, por lo tanto es igual por todos lados y además está centrado. Si se fijan, mi dibujo está súper bueno. Este disco, si está centrado, lo más normal es que el campo apunte hacia arriba. A ver, simetría. ¿Qué es lo que es la simetría? La simetría es que cuando ustedes miran una cosa y al cambiar la cosa no cambia, entonces eso es simetría. A ver, miren, voy a ponerles un ejemplo. Si ustedes se paran aquí, si ustedes se paran en el centro del disco y miran hacia allá, supongan que ese es el ojo y están mirando hacia el lado de allá, van a ver un semicírculo, ¿cierto? Si ustedes se giran y miran hacia el otro lado, miran hacia allá, van a ver exactamente lo mismo, ¿cierto? Van a ver el mismo semicírculo. Supongan que no hay ni una otra cosa más. Entonces, simetría significa que si ustedes al mirar para un lado ven exactamente lo mismo que hacia el otro lado, entonces el campo también va a tener las mismas características. Si ustedes al mirar para allá ven lo mismo que al mirar hacia el otro lado, entonces este campo aquí arriba, si ustedes se paran acá arriba, si ustedes se paran aquí, por ejemplo, y miran hacia allá, deberían ver lo mismo que si miran hacia el otro lado. ¿Se entiende? Y por lo tanto, el campo no podría ir para el lado, porque si ustedes están parados aquí, ven una cosa, y si se giran, ven otra cosa. Entonces, no puede ser esto. Entonces, ese es el concepto de simetría. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero es bastante intuitivo, así que si uno se imagina las cosas, puede ocurrir. Ya, entonces el campo apunta hacia arriba. Finalmente, veamos un caso A tiende a infinito. ¿Qué pasa si A tiende a infinito? ¿Qué es lo que era A? A era el radio del círculo, ¿cierto? Si el A es muy grande, entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener un plano. Entonces, si el A es muy grande, voy a tener un plano. Ese plano, si está cargado, me va a generar
un campo. ¿Cómo va a ser el campo del plano? Se obtiene entonces, si yo tengo este disco y este disco lo agrando mucho, voy a tener un plano, ¿cierto? Y como ese campo está como ese plano está cargado, entonces también voy a tener un campo. Y entonces, cuando el A sea muy grande, voy a tener un plano y ese plano me va a generar un campo. ¿Cuál va a ser ese campo? Es cuando A tiende a infinito. Entonces, cuando A tiende a infinito, ¿qué me queda? Me queda esto de aquí. Bueno, fíjense, A tiende a infinito. Si A tiende a infinito, esto es 0. Y por lo tanto me queda menos, con menos da más. El H se me va, me queda 2pi K sub C sigma catongo. Entonces, este es el campo de un plano infinito. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque yo hice que el A tendiera a infinito, por lo tanto este disco se va a convertir en un plano. Y el campo sigue apuntando hacia arriba. Ya, ahora vamos a ver si entendieron un poco el concepto de simetría. Profe, Cuéntame, ¿sí? una consulta. El tema de simetría depende de que, por ejemplo, en este caso, el área esté centrada en el origen. No, porque cuando uno pone el sistema de coordenadas lo centra en el origen. ¿De qué depende en este caso? Es que el campo E lo calculamos en el centro del disco. Esa es la simetría. Que el campo Ya. está en el centro del disco. Gracias, profe. Ya, veamos el concepto de simetría. Miren, si tengo el plano aquí grandote, ¿cierto? Inicialmente yo tenía un circulito. Y este circulito estaba cargado. Y aquí arriba del círculo yo calculé el campo E. Ahí. E. ¿Ya? Ahora yo agrando el círculo lo agrando. Y por supuesto el campo va a cambiar. Y el campo se convierte en esto que calculamos acá. ¿Me están siguiendo, cierto? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál va a ser el campo acá? Usando concepto de simetría. Vamos a preguntar a alguien por ahí a ver cómo está la cosa. Usando concepto de simetría. A Sabina. Ahí veo a alguien que se llama Sabina. Si yo tengo el campo acá, porque lo calculé y ese campo era este, ¿cierto? Quiero saber ahora cuál va a ser el campo acá. Por ejemplo, 10 metros a la izquierda. Para Sabina. ¿Cuál va a ser el campo ahí, en ese punto? 10 metros hacia la izquierda y a la misma altura del plano. ¿El mismo? Excelente. ¿Por qué va a ser el mismo? Porque va a depender de donde yo ponga el punto de referencia. No necesariamente. De esto, fíjate, por la simetría. El punto de referencia tú lo puedes poner en cualquier parte y el punto de referencia no depende mucho de las cosas, pero tienes razón, intuitivamente tienes razón, y eso es lo que hay que tratar de pensar. Mira, si tú te paras aquí,
Si uno se para en esta parte, ¿qué cosa vamos a ver hacia allá? Un plano infinito. Hacia abajo, plano infinito. Hacia allá, plano infinito. Y hacia allá, plano infinito, ¿cierto? Y yo hacia arriba veo el campo E. Ahora, si tú te paras acá y miras hacia abajo, vas a ver infinito, ¿cierto? Si miras hacia allá, infinito, hacia arriba infinito, hacia todas partes infinito. ¿Hay alguna diferencia entre pararse en este punto y pararse en este otro punto? No, No, ¿por cierto? Entonces, si no hay diferencia entre este punto y este punto, entonces el campo tampoco tiene que tener diferencia entre este punto y ese otro punto. Eso es lo que tú entendiste cuantitativamente, pero eso uno lo explica diciendo que es el concepto de simetría. Entonces, la simetría consiste en eso. Si uno ve lo mismo cuando se cambia de lugar, cuando gira, cuando se da vuelta, cualquier cosa, entonces si uno ve lo mismo, significa que el campo tiene que ser igual. Lo mismo, por ejemplo, si ustedes se paran debajo del plano. Supongan que ustedes se paran acá abajo. No se preocupen, no se van a caer, porque el pizarrón los mantiene en su lugar. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? A ver, espérate, que aquí molesta un poco. Suponga que aquí se paran justo acá abajo, ¿ya? ¿Cómo va a ser el campo en ese punto? Primero va a ser hacia allá. ¿Cómo va a ser este campo con respecto a ese? Igual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo me giro con respecto al plano, voy a ver lo mismo. Y si yo veo lo mismo, significa que el campo es el mismo. Entonces, ese es el concepto de simetría que hay que entender. Lo mismo si uno se gira. Si uno se gira y al girarse uno ve lo mismo, entonces el campo tiene que ser el mismo. ¿Estamos? Eso creo que. A ver, sí, me pasé un poquitito. Así que lo dejamos ahí por ahora y seguimos mañana. Ahora sí les subí las clases. Estoy tratando de poner los enlaces ahí en el virtual, pero todavía no tengo permiso, algo pasa. Así que lo inicio ya va a estar. Si no tienen preguntas, si no, lo dejaríamos por aquí. Profe, Ajá, ahora tengo una duda. ¿ya? Resulta que al final nunca me respondió lo que le pregunté la última vez. ¿De qué Que el cosa? vector área al final era de x de z j tongo. ¿Ya? No Cuando te- estaba haciendo el ejemplo sobre los vectores, nunca me lo explicó. No sé si no me escuchó o si pasó algo. no sé. Mira, veámoslo al tiro, po. No sé qué pasó. Algo pasó. Ya, el vector área, ahí por ejemplo tenemos esto, ya, X y Z. Si yo pongo el área en el plano XZ, el vector área apunta hacia allá, porque es un vector, ¿cierto? Entonces el dA sería, tienes toda la razón, sería de X, de Z, J tongo. Perfecto, sí, tienes toda la razón, era eso. Ahora, hay un detalle, ojo, hay un detalle con el vector área. Resulta que esta área es simétrica. Por lo tanto, y si yo digo que es perpendicular al área, también podría ir hacia el otro lado. Por lo tanto, el vector área en realidad es eso o es menos de X de Z J tongo. Las dos son válidas. Si es que el área es plana, esto es un área plana. Si el área es plana, el vector puede ir hacia cualquiera de los dos lados. Si el área es curva, el área va hacia afuera. Bueno, hacia afuera es una manera de decir, ¿cierto?
en la parte cóncava, cóncava o convexa, siempre se me olvida, cóncava. Ya, de todas maneras esto lo vamos a seguir viendo un poco más adelante, así que vamos a hacer más ejercicios después. Pero el vector área, ojo, cuando el área es plana, los dos casos son válidos. Y de hecho eso pasó en una prueba el año pasado, no me acuerdo, que la solución del problema la pusieron suponiendo que el área iba para un lado. Pero alguna gente lo respondió suponiendo para el otro lado. Y eso también estaba bien y hubo que corregir la pauta. ¿Ya? Así que lo dejamos por ahí. Pues. Nos veríamos mañana entonces. Que les vaya muy bien, yo creo. Cualquier cosa nos vemos. ¿Ya? Chaito, que les vaya bien a todos. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao.